Hola, ¿cómo están? Como todos los viernes tenemos nuestro espacio entre amigas y en esta oportunidad nos acompaña Pedro Amador. Él es experto en realidad en gestionar la felicidad, experto en temas de bienestar. Hemos tenido a Pedro antes con nosotras, nos hizo un masterclass maravilloso en torno a cómo gestionar la felicidad, pero esta vez va a ser un poco diferente. Esta vez queremos conocer un poco más de Pedro, cómo es que llega a este camino, porque obviamente uno no, a veces al azar, pero uno no simplemente aparece en un lugar. Hay una trayectoria y un camino que nos lleva a determinados lugares en la vida. Así que bueno, con esas voy a traer aquí a Pedro virtualmente a nuestro espacio. Hola Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludaros. Estamos desde Irlanda, así que os saludo a todo el planeta. Así que un gusto saludaros a todas y a todos, todas, todes y lo que sea. Y mira, estamos de viernes. Yo llevo una semana con fiebre, con pastillas, pero no sabes lo que me emociona poder compartir temas de felicidad y me animo muchísimo y me vengo arriba. Así que estamos para compartir ideas. Bueno, muchísimas gracias. No sabía que estabas enfermo, qué pena, pero siempre con el ánimo arriba. No, esas cosas son las que me anima, porque las pastillas no me están curando. Así que una buena conversación entre amigas y un buen zumo de naranja y se me van a quitar todos los males. Y efectivamente se me están quitando. O sea, esto es importante. Súper bien. Bueno, Pedro, cuéntame una cosa, porque yo he visto que tu handle en redes sociales es Pete Love. Obviamente tú eres Pedro Amador. Yo quiero saber, o sea, tú naciste con ese nombre de Pete, o sea, dio la casualidad de la vida que tu apellido es Amador, así con el Sí, amor que le sí. tienes a la No, vida. esto, a ver, es así real. O sea, está en mis pasaportes, en mi documentación. Necesitamos ver documentos. Sí, sí, no, o sea, bueno, en fin, me llamo Pedro Amador. O sea, mi padre, el apellido viene de mi padre. Lo que pasa es que luego cuando registramos las redes hace, yo sé, como 15 años, me acuerdo, algunos Pedro Amador estaban agarrados y queríamos agarrar un nickname que fuera único en todo. Por eso me puse Pete Love. Entonces, en ese momento, pues hice todos los dominios y lo registré todo. ¿Te acuerdas del Messenger? Un montón de cosas. Entonces, el Pete Love viene de ahí, pero es real. O sea, en inglés un poco en bromas me dicen del Pete Lover, el Pete Lover, el Pete Lover, pero es de verdad que mi nombre es Amador. O sea, mi apellido es Amador. Por Claro. lo cual no es un No quedó, nombre. o sea, casualidad de la vida, diría uno. Pero bueno, cuéntame un poco, si vamos a los inicios, cuando, cuando, cuando eras niño, ¿qué imaginabas para tu futuro? Más o menos, ¿por dónde iban tus sueños? ¿Por dónde te proyectabas? Si es que acaso. Siento defraudar a la audiencia, pero yo quería ser astronauta. Y lo que pasa es que luego, pues eso me emocionaba, ser astronauta, ahora que lo recuerdo. Tengo pocos recuerdos de la infancia. No sé si te conté, tuve un accidente y perdí mucha memoria de la infancia, con lo cual no tengo, no sé si es bueno o malo, pero no tengo excesivamente conocimiento de toda mi infancia, no recuerdo. Con lo cual, pues sí, pues quería ser astronauta, pero poco más. Entonces, capaz que es una pregunta una respuesta muy corta. Y dices, pero es que No, no no, no, tenía para sueños. nada. O sea, no sabía lo de tu accidente. ¿Cuándo fue? Eso explicará lo que queremos conversar después, de qué hace un ingeniero haciendo cosas de felicidad. Entonces, te pongo un poco en contexto si quieres, ¿no? Yo era un crack, hablando en pasado, era un crack, me gustaba mucho la matemática, la lógica, pues era un coquito, decimos en España decimos un coquito, hablo en pasado, y creo que no pasa nada por reconocer que tenía uno en pasado esas cosas. Era un buen estudiante, mi madre, parecía que era un superdotado, pero mi madre nunca me dejó irme a escuelas especiales, sino me tuvo con centros más normales, ¿no? Yo me crié con niños normales, jugando cosas normales, jugando a la pelota, al baloncesto, a lo que fuera, ¿vale? Bien, pero hay un momento en el que acabo la carrera, yo amaba la informática, yo con 9 años empecé a programar, con 12 años hice algún juego, o sea, insisto, amaba la informática y lo digo claramente, bueno, era un superdotado. Bueno, hoy en día yo veo a niños pequeños que saben los equipos de fútbol
de primera, segunda, tercera división regional, los de Inglaterra, los de Manchester, o sea, todo el mundo, ¿vale? Y lo hacen de forma espectacular, o sea, algo fantástico. Yo no sería capaz. O sea, yo no me sé ni los de la selección de España que ganó el otro día la Eurocopa, no me sé ni eso. No me sé los jugadores de fútbol, entonces me cuesta aprenderme nombres. Pero hay niños pequeños pues, que tienen esa facilidad y se aprenden todo tipo de cosas. Oye, pues mira, si a estos niños pequeños les ponemos a otra cosa, pues a mí me cayó un día un manual de informática, de Basic en mis manos y me puse a estudiar eso. Y pues ahí empezó la cosa y quieras que no, pues yo empecé a estudiar mucha matemática, mucha programación, mucho lenguaje. Y ese tema pues me fascinó. Yo recuerdo cuando hice la carrera de ingeniero de sistemas, fue divertido porque cuando hice la carrera yo había asignaturas en las que no apuntaba nada en clase. O sea, que ya me lo sabía. Había leído mucho, había leído revistas, pero por curiosidad, o sea, insisto, a mí me pones a estudiar un equipo de fútbol ahora, tengo que memorizar. Un niño pequeño lo sabe, hay gente que lo sabe, hay gente que no. Pues por pasión eso a mí me encantaba y yo pues un tema me gustaba mucho y pues aquello pues me llenaba muchísimo, ¿no? Digamos que yo tengo esa parte de ingeniero obsesivo compulsivo cuadriculado fantástico. Aunque esa parte de mi padre, mi otra parte de mi madre siempre hacía que yo estuviera un poco más conectado con lo emocional, con lo tibetano. Yo a los 13 años leía lecturas tibetanas e iba a meditar con mantras acompañada de mi madre, pues capaz que por la edad me llevaba, pues ahí hacía algún mata tibetano y no sé. Que no soy súper... o sea, no soy ni bueno ni nada en ninguna cosa, pero esas cosas, digamos que me llamaban la atención. Me preguntaba qué habría después de la vida. Buscaba reflexiones en un mundo cada vez más racional a preguntas de, oye, ¿y somos los únicos? ¿Habrá más? Entonces, de alguna forma intentaba entender el mundo con modelos, pues sinceramente, pues un poco ingenieriles, ¿no? Digamos que eso me llevó... acabé la carrera de Ingeniería en Sistemas, un crack, yo era un crack, empecé una espiral de trabajo. Pronto acabé una maestría, ganaba más dinero que mi padre, lo digo siempre con 28 años, era el máster. Era un crack. O sea, hablo en pasado porque puedo permitirlo, ¿no? Era un superado, muy bueno, ganaba mucho dinero, hacía mi trabajo, como una inercia de hacer cosas porque el sistema te pide. Y empezó el año 2004, 2005, no me falla la memoria un poquito, ya esto ya es bueno, es señal de que va posando. Y me atropelló una motocicleta en Valencia, en la ciudad de España, cruzando un paso de peatones totalmente, perfectamente. Me atropelló una motocicleta, me arrolló 28 metros, salí volando, me dejó en coma, me dejó muerto. Literalmente me mató, porque estuve sin respirar varios minutos. Esto no se lo espera a nadie. Claro. Y esto es importante, no se lo deseo a nadie, evidentemente, pero nos puede pasar a cualquiera. Al más rico y al más pobre un día le puede pasar que un día tenga un accidente. Puede ser esquiando, como pasó a Schumacher que se salió. A cualquier persona le puede pasar. ¿Vale? Grave. Yo estuve en coma 10 días, coma leve, pero pues estuve muertos. La pierna tiene metales, tiene una minusvalía. La gente no se imagina. Pero me dañó también el cerebro. Yo tomo con pastillas. Tuve mucha pérdida de memoria, por eso yo mi infancia apenas la recuerdo. ¿Vale? Y ahí es cuando entra una cosa muy interesante, ¿no? Me encantaría que las personas que estén escuchando siempre nos puedan reflexionar. No sabes cuándo te va a tocar. Por eso tampoco sería estar todo el día asustado con las cosas, porque te puede tocar en cualquier momento. Me tocó a mí eso, como te puede tocar un paro cardíaco, como si te muere un familiar, como que te toque la lotería. Cualquier cosa extraordinaria puede ocurrirte en cualquier momento. Y aquí viene lo bueno, que es donde creo que hay una reflexión que no se la deseo a nadie, pero yo, pues como buen obsesivo compulsivo, pues me tocó hacer. Yo tuve que tener tratamiento con neuropsicólogos. Yo tengo la ventaja de haber estudiado ingeniería informática, ingeniería de sistemas, con lo cual estudiamos mucho el cerebro, redes neuronales, pues lo estudiamos. Con lo cual a mí me tocó vivir unos meses muy malos con la pierna, porque, insisto, la pierna, el fémur es muy grande, se rompió, el dolor es infinito, no voy a entrar en dolores porque muy grande. Pero cuando entró esto empecé a recuperarme porque yo no me sentía mi total capacidad. Yo me encontraba que no podía memorizar cosas, que no podía incluso hacer sumas, o sea, cosas como una sopa de letras, una crucigrama, yo fallaba, o sea, yo veía y digo, pero si esto lo hacía antes en 1 minuto y medio,
y ahora lo hago en 20. O sea, ¿Y cómo te impactaba eso? O sea, tu autorreconocimiento, la imagen que tenías de ti mismo, ¿qué sucedió en ese momento ante ese cambio inesperado en la vida? es una larga historia, es un tema muy interesante. Fíjate que creo que la que más se preocupó fue mi madre, porque fue la que empezó a tomarse un whisky después del café porque se había perdido a su marido 2 años antes y ahora estaba su hijo, insisto, estaba muerto. O sea, yo ahora me veis y no lo imagináis, pero yo tenía la pierna totalmente rota, había dado golpe acá y el golpe de acá y yo me despertaba cada 2 horas, o sea, era el exorcista, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí quizás tuve la suerte de no caer en la fantástica queja universal de esto mi vida es una, perdón la expresión, pero eso existe, una mierda, esto es un desastre y esto es una cosa horrorosa. Tuve la fortuna, no sé si fortuna o buen saber, quizás apoyándome quizás en la filosofía tibetana, digo quizás por no abrir aquí una tarta de no, yo no quiero convencer a O en nadie. todo caso, tu reacción por distintos motivos que no siempre son tan fáciles de explicar, no fue, digamos, como tú dices, el caer en ese pozo. No, ¿De autocompasión? ¿A eso te refieres? no, he de reconocer que el primer mes no era consciente de lo que me pasaba y pedí ir a la oficina. O sea, yo estaba de country manager y digo, me voy a la oficina. Y tenía la pierna anclada o sea, rota. Y decía, me voy a la oficina. Y las enfermeras se reían, en el hospital se reían. Pero cuando empecé a entrar en consciencia, afortunadamente empezaron a verme los neuropsicólogos porque yo le decía a mi madre, algo me pasa. Porque yo empezaba a leer una noticia como había perdido la memoria a corto plazo, que para quien no sepa es esto, pues si tú pierdes la memoria a corto plazo, tú estás leyendo algo y pierdes el hilo, o sea, pierdes la idea de lo que estás leyendo. Cuando acabas, no haces conclusiones, no sacas una reflexión. O sea, yo había terminado una maestría, un Executive MBA de las mejores universidades, de las mejores negocios del mundo, un año antes, y era un crack, y de repente estaba haciendo sopas de letras y crucigramas para recuperar mi cabeza. O sea, es un shock, insisto, Claro. no es una queja, es una realidad que me tocó vivir. Pero fíjate, no me lo tomé, no sé, no voy a pensar que fue fortuna o que fue eso que te construye la infancia, que vas construyendo, lo tomé como una forma de superación personal. Oye, pues mira, hay que mejorar, hay que estar mejor. Yo, por ejemplo, me ponía a hacer las sopas de letras y me decía, el neuropsicólogo me decía, bueno, pues esto, tranquilo porque irás mejorando. Y es verdad, la primera vez tardé 20 minutos y a los 6 meses tardé 3 minutos. O sea, había mejora. Con lo cual, cuando hay mejora, yo que soy obsesivo compulsivo, me emociona, porque por poco que haya, si mejoras en algo, Claro. te emocionas. Entonces fue un camino muy duro, pero yo lo trabajé tuve mucha fortuna con mi familia, me apoyó, me sirvió para limpiar amigos. Tenía muchos amigos, pero te das cuenta cuáles son los de amigos de verdad. Te das cuenta la empresa tuve buena, o sea, tuve un buen contexto para una recuperación de alguna forma sana, más allá del infierno que es, insisto, no se lo recomiendo a nadie. Tuve un accidente gravísimo y estuve medio muerto, ¿vale? Y es Bueno, cuando estás en pero la montaña más rusa que porque nada. recuperación, suena también a un profundo cambio de vida, ¿no? O sea, estás cambiando, estás recalibrando, recomponiendo tu vida, cambiando amistades. ¿Es ahí donde comienzas a ver otro camino profesional o todavía faltaba algo más? Esto es muy interesante, Úrsula, porque a veces la gente cuando conversa estas cosas dice, no, claro, te cambió un toque en la vida, cambiaste tu vida, ¿vale? Y no, o sea, amplié horizontes. Mm. ¿Sabes? Yo no dejé la informática. Yo sigo siendo un apasionado de la informática, de los ordenadores, del último gadget, de la última cuestión. O sea, que he ampliado nuevas dimensiones en mi conocimiento. Y otras las he dejado por un lado porque mi cabeza no memoriza como antes. Claro, claro. No, Entonces, pero no me refería tanto, digamos, a eso, sino al cambio de vida en el sentido de que incluso reevaluaste a quienes tenías alrededor. O sea, fue un cambio de vida por lo que describes de 360, ¿no?
Bueno, es muy interesante que saque esta palabra a colación del 360 porque vamos a comentarla. Yo entonces empecé a tener un ejercicio de estudio personal. A mí me tocó estudiar mi vida. Insisto, había perdido mucha memoria. Por ponerte un ejemplo, yo podía estar viendo una película y decía, ese actor, ¿quién es? Y entonces yo veía al actor y digo, ese actor es mi actor favorito. No sé cómo se llama. Se llaman trastornos de vocación, lo tengo en la punta de la lengua. Pero esto era muy frecuente, que yo había perdido tanta memoria. O sea, a ver, uno no se acuerda de todo, ¿vale? Pero con 28 años, que no te acuerdes de tu actor favorito o muchas cosas, es un shock, ¿no? Porque... además, como tú, una persona que le daba una prioridad a los datos y a las cosas factuales. O sea, tú tenías una mente también muy guiada hacia ordenar información. Exacto. Pero quiero que la gente entienda, bueno, problemas de concentración. Yo escuchaba 3 conversaciones y me filtraban todas y yo a los 5 minutos dolor de cabeza. O sea, tenía problemas, tengo. No estoy al 100%, estoy al 90%. Pero bueno, es irrelevante, ¿no? Pero tenía serios problemas. Serios problemas. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tienes un accidente deportivo y entonces te rompes una rodilla, pues nos imaginamos al deportista de turno haciendo una rehabilitación monstruosa, hiperguiada, hipercontrolada para que recupere el músculo y la formación del deportista. Pero ¿qué pasa cuando le pasa esto a un ingeniero informático en sistemas obsesivo-compulsivo que sabe un poco del cerebro, sabe un poco, insisto, un poco, yo no soy neurólogo, pero vamos, que se apoya con neurólogos y con pruebas y se pone a trabajar su recuperación? Y entonces es cuando yo entro y pongo un pie completo en rehabilitarme y aprender coaching, PNL, liderazgo, pero no lo hago. Yo además estuve como profesor Alex Rovira, me hablamos temas de PNL, de programación lingüística y demás, pero no lo hice porque me interesa el tema, quiero hacer coaching a otra. No. Lo hice para mi propia recuperación. O sea, es como si me dices, me voy a hacer un curso de ganchillo porque esto es bueno, o me voy a apuntar a yoga porque esto, o sea, lo hice porque era buena para mi recuperación y recuperar mi cabeza y mis recuerdos y mi memoria y todo. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuánto tiempo duró ese periodo transicional, ese periodo de recuperación? No acaba nunca, eso no acaba nunca. O sea, a ver, el primer bueno, año... pero digamos, no, y te lo pregunto por una cuestión muy puntual. Siempre me ha sorprendido encontrar que muchos distintos personajes que generalmente tienen un punto de quiebre y que pasan a un entendimiento más profundo de su vida o de una filosofía o qué sé yo, tienden a coincidir en que pasaron por una etapa de profunda exploración, dudas, etcétera, como de 7 años. No sé, te preguntaba solamente por curiosidad. Eso no quiere decir que uno no siga aprendiendo al otro lado del puente, pero el puente de transición, de reconfiguración, generalmente no se da pues ni en un mes ni en un año, sino que son plazos en los cuales uno tiene que ir a tientas, ¿no? Te doy mis tiempos. Mis primeros 3 meses apenas recuerdo nada. Porque el dolor era tanto que mi cerebro, para protegerse, intentaba no recordar nada. O sea, los primeros 3 meses tengo cosas apuntadas en el diario y como tampoco existían tantas selfies hace años 2004, pues no tengo apenas cosas, ¿no? El primer año yo tenía hasta desmayos. O sea, yo había olvidado cosas, por ejemplo, había olvidado cosas y cuando veía un recuerdo, digamos que nuestro cerebro tiene como muchas cosas, recuerda muchas cosas, ¿no? Pues yo había porciones, o sea, espacios o armarios o habitaciones, como que se había borrado el corredor, el pasillo a esa puerta, a ese armario, ¿no? No tenía esa información. Pero entonces, cuando de repente algo semejante te trae y conecta con esa habitación, te da un calambre. Un calambre como los que te da un calambre cuando te da un calambre de hacer deporte. Pues me daban calambres y... nada raro, pero calambres, y la gente miraba y entonces me paraba por la calle y digo, imagínate un calambre que puedes tener en tu parte muscular, pero en el cerebro. No, sí. Y entonces de repente recordaba todo aquello que había olvidado. Ah, pues ya me acuerdo. Entonces, claro, mi primer año, Úrsula, yo hice ejercicios desmesurados
para reactivar mi cerebro de nuevo. O sea, igual que el que se rehabilita en un gimnasio se pone a full a rehabilitarse físicamente, yo rehabilité mi cerebro. A ver, no se lo recomiendo a nadie, para empezar. Pero me tocó porque además me pude empezar a aprender en primera persona lo que muchos neurólogos aprenden en un libro. ¿Vale? Por ejemplo, de repente yo estaba viendo fotos de una novia y de repente me llegaba un calambre y era como una sensación de amor. Y me sentía como, reconectaba como el amor pleno. Esto es muy difícil de explicar porque hay que vivirlo para verlo, pero yo pude rehabilitar, o sea, pude reestudiar mi vida y al reestudiar mi vida reencontraba a qué me conectaba muchas cosas. De ahí, bueno, yo tengo una metodología, si explico en las clases, enseño a la gente a saber por qué te gusta algo. Me interesaba mucho entender por qué te gusta algo. O sea, porque cuando hablamos de la felicidad, luego podemos hablar de la felicidad, pero ¿y por qué te gusta eso? O sea, yo me preguntaba, después fui aprendiendo con algunos psiquiatras y algunos psicólogos más la base, pero yo en primera persona me preguntaba ¿por qué me gusta esto y no esto? ¿Vale? Y empecé al rehabilitar mi cabeza, a ver fotos y por ejemplo, encontraba patrones. Por ejemplo, encontraba que cuando alguien se parecía, lo cuento siempre con cariño, le mando un saludo aquí a mi prima, cuando alguien se parecía a mi prima Ana, tengo una prima Ana maravillosa, mando un fuerte abrazo, pero en la infancia era muy mala conmigo, porque cuando nos reuníamos en los veranos, pues ella me lanzaban a la piscina, a la alberca, me lanzaban hacía travesuras, lo típico, ¿no? Pero entonces yo tenía una edad y tenía como que es miedo, ¿no? Entonces, fíjate que encontré, Úrsula, y esto es una cosa que afortunadamente no hacemos nunca con el cerebro, pero yo me encontré que cuando alguien se parecía de alguna forma a mi prima, mi cerebro rechazaba y esa persona no me gusta. Y claro, cuando tienes un año entero para estudiar tu cerebro, bueno, más de un año, para estudiar tu cerebro te das cuenta a qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan, qué rechazas y qué no rechazas. Porque tiene siempre una simetría a algo del pasado. Simetría son términos muy fáciles de entender, no soy psicólogo, no quiero que nadie se enfade, ni quiero que nadie me diga, es que no tiene ni idea. No, estoy hablando con términos, por favor, coloquiales, para que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces las cosas nos gustan o no nos gustan porque en el pasado relacionamos con algo del pasado que sirve de catalizador para el mismo sentimiento. O sea, en realidad yo te escucho y claro, o sea, lo que suena, lo que te escucho decir es que pasaste por una etapa de auto-redescubrimiento. O sea, fuiste forzado a reconocerte, lo que muchas personas a veces evadimos, ¿no? No es tan agradable a veces conocerse a uno mismo, porque hay cosas que no nos gustan de nosotros, posiblemente. Pero me parece extremadamente interesante que, claro, tú forzado a hacerlo, has encontrado una curiosidad de explicar precisamente esas emociones y entender de dónde provenían y cómo sí, es que se generaban, ¿no? y te comento, a dos niveles importantes. Uno, iba a profesionales. O sea, yo fui a psicólogos, a psiquiatras, a neurólogos. O sea, yo fui uno a profesionales. Claro, Dos, buscaste esa ayuda. tenía un conocimiento del cerebro, entre comillas, Ujú. ¿vale? Y tres, me formé un montón. O sea, me formé en coaching, me formé en PNL, me formé en liderazgo, me formé en muchas cosas que, o sea, digamos que hice por recuperarme. Claro. ¿Vale? Mi propia necesidad de Situación. recuperarme me llevó pues, hacer cosas inimaginables. Luego de eso saqué un montón de aprendizajes. O sea, a mí la vida me cobró sentido. Mi vida. Yo por eso tengo metodologías y métodos de trabajo para analizar como hemos visto, lo vimos otro día cuando decimos el viaje a la felicidad. Yo después escribí libros, porque y escribí libros de auto-coaching, el de auto-coaching, los libros, porque yo me encontré, y aquí es donde viene la parte ingenieril, que yo quería poner orden a cómo había ordenado yo mi vida en mis ideas, ¿no? Y yo me encontré, y aquí me vas a perdonar, Úrsula, me encontré que los psicólogos
hay mucha confusión, porque unos psicólogos son más de analizar el comportamiento, otros psicólogos son más de analizar lo que le pasa a la mamá, otros, insisto, una profesión fantástica, pero yo soy más ingeniero, entonces a mí cuando hay una norma ISO 9001 o 14000 o cualquier una norma, Querías un hay que cumplirla. sistema, querías un sistema o un camino mejor trazado, en todo caso. Claro, entonces, yo por eso empecé a hacer metodologías. Digo, bueno, ¿y cómo desarrollo métodos que me ayudan a poner mi vida en orden? ¿Vale? O sea, insisto, desde mi necesidad, no de querer vender nada, empecé a hacer metodologías. Claro, era una necesidad personal. Y era justamente lo que te iba a preguntar, de esa necesidad personal, Pedro, ¿cuándo es que desarrollas tu propio sistema para ayudarte a ti mismo? ¿Cuándo es que dices, este sistema lo quiero compartir? Esto pasó al año y poco. Claro, cuando estás hablando en coaching, además, hablamos del año 2005, O sea, digamos que yo me encontraba mal, pero me formé en coaching, pero no para hacer clientes, para yo mejorar, Y entonces yo me di cuenta que yo quería como, un día me levanté, un año y medio después, y dije, pues, ¿por qué no escribo un libro? Estas tonterías que a uno se le ocurre, ahora con el ChatGPT se hace 5 minutos, pero en ese momento, pues, año 2005 creo fue. ¿Y por qué no escribo un libro? Y ordeno lo que yo he estudiado. Pero es esto, que no 2007, no, pero no por hacer libros, sino porque por necesidad yo tengo un diario de mi infancia y me gusta a veces porque cuando resumes los diarios o cuando presentas algo es cuando de verdad sabes si has aprendido algo. O sea, uno puede estudiar mucho, pero hasta que no comparte con los demás lo que sabe, no sabes si en el fondo no sabe. Entonces digo, voy a escribir un libro. Y pues empecé a juntar, pues yo llamé auto-coaching, puse una palabra y pues me gustó la palabra auto-coaching, no lo hice mal, que en fin, esto es lo que voy a contar ahora. Y de alguna forma puse como ingeniero, el A, B y C de lo que yo creo que había que hacer. Porque yo trabajaba mucho en sistemas, en consultoría de sistemas de tipo Andersen, tipo Pricewaterhouse, tipo tal. Nosotros cuando íbamos a las empresas les preguntamos a las empresas, oye, ¿cómo están? ¿Cómo está su sistema de información? ¿Cómo está su RP, su CRM, cómo está, ¿no? 2, ¿a dónde quieren llegar? Y según eso hacemos un plan de acción con las actividades. Pues llevándome eso de la empresa a la vida, dije, pues vamos a hacerlo, pues esto se hace sencillo. ¿Cómo estás? La rueda de la vida. Que después hicimos el mapa de la vida, que eso es un desarrollo nuestro, mío, que te permite ver, para ver cómo estás. Y yo, como muy ingeniero, digo, oye, antes de buscar la felicidad, mira cómo estás ahora. La rueda de la vida es una rueda fantástica que se usa, además la hice mantada también. La hice mantada y la tengo en... O sea, de alguna forma, esto es la primera fase, ver cómo estás, ¿vale? Que me parece que es fundamental porque muchas de las personas que conozco se ponen a preocuparse de la vida cuando en el fondo no saben cómo están. 2, ¿qué quieres en la vida? Y aquí es donde yo estudiaba los factores motivadores higiénicos de Herbert, que ahora estoy en la maestría, donde cada empleado quiere cosas distintas. Unos quieren salir a las 3 de la tarde, otros quieren viajar mucho, otros quieren tener una guardería en el tema, otros no quieren comer, o sea, otros quieren... O sea, cada empleado es un mundo. Y ahí, Úrsula, es donde viene mi trabajo. Yo me tiré 2 años haciendo una taxonomía de gustos de la felicidad. Que te la puedo compartir si quieres. Esa es la parte que está en el Happiness Play. Porque cuando yo tenía un poco la mapa de acción, ¿vale? Porque, insisto, esto del auto-coaching, pues tiene sus dibujitos y es como a mí me gusta mucho porque es como el organigrama, lo que hay que hacer, ¿no? Y te hace el esquema, ¿no? Bueno, soy ingeniero, me encantan esas cosas, ¿no? Hay que ver cómo estás, qué tal. Pero lo que en inglés es que la llamaríamos un flowchart. Un flowchart. Nuestro diagrama de flujo. ¿Cómo estás? Ver qué quiero, ver cómo las reglas que se hacen, ver qué voy a cambiar, ¿no? Pero entonces es cuando hice algo que te voy a compartir, que creo que nadie en el mundo ha hecho, nadie, ahora lo hace ChatGPT sin duda, pero dije, bueno, cuando yo le preguntaba a los clientes cuando hacía prácticas de coaching, hacía prácticas, insisto, no hacía coaching porque quería ser coach y no quería hacer nada, ¿vale? Cuando hacía prácticas de coaching yo le preguntaba a la gente, bueno, oye, estás mal en el amor, o estás mal en el trabajo, o estás mal en la casa, lo que sea, ¿no?
Y entonces preguntaba, antes de empezar cambios, preguntaba, ¿qué le pides al trabajo? ¿Qué es para ti importante? ¿Qué es para ti importante en una pareja? ¿Qué es para ti importante en un viaje? ¿Qué es para ti importante? Y ahí es cuando empecé, digamos que yo estaba como a partir de, había pasado ya 2 años del accidente, más o menos, y empecé a explorar el coaching, porque el coaching te da mucho la opción de preguntarle al otro qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. O sea, no dar por supuesto, como hacemos los consultores, que yo sé lo que tú necesitas. ¿Vale? En ese aspecto, el coaching es una disciplina fantástica. Porque el coaching te pregunta, ¿pero tú qué quieres? Entonces, yo llevar eso lo hice como un catálogo. Y desarrollamos durante 2 años, hicimos focus group con 140 personas. Y empezamos, ahí fue Úrsula cuando empezó a sorprender, te puedo contar casos, donde a veces vemos nuestro mundo y nos pensamos que todo el mundo tiene que pensar como nosotros. ¿Vale? Te pongo un ejemplo. Yo le preguntaba en las focus group, insisto, teníamos también varios psicólogos haciendo trabajo porque es una inversión importante. Le preguntaba a los focus, fíjate, por ponerte ejemplo para que los que nos está escuchando lo entendamos. Yo preguntaba, oye, ¿qué le pides tú a tu pareja? Pongo importante. Pues hay gente que le quiere tener hijos, gente que quiere que mi pareja sea muy guapo, lo que sea, ¿no? Y fíjate, porque una de las personas que hicimos focus group, una chica venezolana en España, me responde y le preguntamos, ¿qué le pides tú a tu pareja? Y me dice esta chica, yo quiero que mi pareja tome, que beba. Porque aquí en España sois, en general, de poco tomar, y yo quiero que si mi pareja lo llevo con mi familia un día a la boda, pues mi pareja tome bien, beba, y que pues quiero que esté en consonancia, ¿no? Ahí es cuando te digo, Úrsula, que poco viaja la gente. Porque yo nunca habría puesto que mi pareja beba. O sea, es un decir. O sea, no quiero decir que sea alcohólico. Quería decir que No, poder y en todo caso, sin juzgamiento, simplemente fue su respuesta. O sea, vale poco si nos gusta o no nos gusta su respuesta, fue su respuesta, punto. Pero fíjate qué bonito, qué bonito. Sí. Y eso es... Yo no se me había ocurrido, pero insisto, no me estaba diciendo que su pareja fuera alcohólico, me estaba diciendo que mi pareja tome cuando un evento social. Perfecto. Y ahí empiezas a investigar y te das cuenta de lo que no te cuentan. Porque cuando hacen un estudio de la universidad de tal cosa, ¿vale? Los extremos no aparecen muchas veces. Y son respetables. Es que hay gente que le gusta eso. O hay gente que le gusta, si habéis visto la de 50 sombras de Grey, hay gente que le gusta el sadomaso, eso, lo que sea eso, ¿no? A mí no me gusta. Pero voy yo a decir que porque te gustan esas cosas de sombras de Grey, del látigo y tal, vas a estar mal. ¿Quién soy yo para juzgar? Entonces ahí solo fue cuando más se desarrolló mi capacidad. Insisto, después de desarrollar esa lista de 260.000 gustos más, digamos que yo me molesté, en verdad. Y no había internet, con el Google era el 2005, no era lo que es hoy. Yo, digamos que me molesté en entender una taxonomía, sí, insisto, tardamos 2 años, para poder entender qué le gusta a la gente. A la gente le gusta un deporte de tal, a otra gente le gustará practicarlo, hacerlo, o sea, y es un tema fundamental. ¿De acuerdo? Y entonces, yo tengo la capacidad de decir, Úrsula, sin faltar a nadie, que he estudiado o he creado o he diseñado un catálogo de gustos y cuando alguien me dice o cuando escucho de alguien, con máximo respeto, desde el máximo cariño, que para ser feliz hay que hacer A, B y C, ¿vale? Yo lo primero que digo es, ¿en qué momento te has puesto a escuchar a la persona que está enfrente? Porque yo he viajado, mira, ya he vivido en 4 continentes, he viajado en todos, ya el año pasado fui a Sydney, creo que lo visteis, y creo que a mí me ha enriquecido mucho conocer a gente de otras culturas, de otras ideologías políticas, que opinan lo contrario que yo, y poder dialogar desde el respeto, no dialogar te voy a imponer lo que tienes que pensar, no, te voy a escuchar, explícame, ¿por qué sientes tú eso? ¿Qué te aporta a ti eso? Entonces te das cuenta de cada persona se construye con su infancia, que yo me la estudié muy bien, o sea, infancia, su contexto, su cultura, su todo, y cada persona, Úrsula, afortunadamente, somos un mundo. Mira, escuchándote voy a dar un pequeño salto porque una de las preguntas que tenía listada
lista para preguntártela, era hasta qué punto en algún momento había sentido lo que a muchas mujeres nos aqueja a veces, que es el síndrome del impostor. Y por distintos motivos. Podemos entrar a por qué las mujeres tienden a padecer más de este síndrome de sentir que no terminan de calzar dentro de lo que desean ser. Pero yendo específicamente a tu punto, claro, hablar de ser experto en gestionar felicidad, si uno lo toma como un absoluto, hay hasta cierta soberbia, ¿no? Porque, nuevamente, ¿quién es uno para determinar la felicidad de todo el mundo y de todo el universo? Pero lo que noto, y que no sé si en algún momento habrás tenido el síndrome del impostor o no, y ya me lo puedes contestar, lo que noto es que, claro, tu aproximación más bien ha sido una exploración, ha sido una aproximación abierta, dejando que los espacios los llene el otro. O sea, tú no has entrado a decirnos qué es la felicidad, sino has abierto un espacio para que los demás podamos descubrir qué es la felicidad para nosotros. Y eso hace una gran diferencia entre ser un predicador y ser un facilitador de alguna manera, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Predicar. Mira, Úrsula, yo cuando empiezo cualquier formación les digo claramente a la gente, digo, no tengo ni idea qué os hace felices. No tengo ni idea. Es más, si lo supiera, no os estaría respetando. O sea, pero claro, tú has dicho que eres experto en felicidad. ¿Sabes? Entonces ahí te preguntan, ¿pero usted es feliz? Pero vamos a ver. Yo conozco los componentes de la felicidad creo que bastante mejor que medio universo, insisto, porque los he estudiado. He estado 2 años de mi tiempo y después muchos años en práctica y me he molestado. No soy doctor ni me interesa. O sea, tengo cursos de ingeniería, de doctorado, pero no fue por ahí mi base, porque hoy en día, a lo mejor ponemos una slide, la cuestión no basa en hacer una muestra de 1.000 personas o 5.000 personas y decir, esto es lo que compone la felicidad. Eso sería absurdo. O sea, yo he visto el mapa entero. Digo, esto es todos los países. ¿Ahora cuál es mejor? Pues no lo sé. Porque es que Finlandia es el país más feliz del mundo. Eso por definición es un absurdo. Porque si a uno le gusta el frío, lo están matando de frío en Finlandia. O sea, entonces, es decir, la pregunta es, te doy el mapa entero y ahora te ayudo a pensar en dónde vivirías mejor. ¿Por qué crees que nos gusta tanto pensar en absolutos? ¿Por qué crees que tenemos esta necesidad para comenzar a hacer un ranking? O sea, si la felicidad es relativa, ¿cómo puedes comparar una felicidad con la otra? ¿Por qué crees que tenemos esa necesidad de rankearlo todo? ¿Esto es más que aquello? ¿Por qué? Bueno, ahí va por personas. Hay personas que no comparan nada y personas que sí. Pero en el tema de la felicidad, y esto lo explico en las clases que doy cuando doy negocios, a ver, el tema de la felicidad ha sido un tema de marketing que se ha impuesto desde hace unos años, que alguien en Inglaterra le encantó el índice de felicidad de Bután y lo quisieron copiar. Porque salimos de una depresión muy grande, de la crisis 2008, salimos de una depresión muy grande y como eso vamos a vender ahora, vamos a vender el país más feliz. Y entonces lo hicieron o sea, insisto, eso no, los políticos o los sistemas económicos empezaron a crear que es que depende de ser feliz. Pues no. O sea, creo que no va por ahí el tema, porque creo que además justamente hay gente obsesionada en buscar la felicidad que al final acaba siendo un inferito a su vida. O sea, de eso podemos dialogar mucho tiempo, porque digamos que doy clases sobre eso y son temas muy interesantes que la gente se choca, ¿no? Nadie te ha obligado a ser feliz. Te han puesto un sistema que de repente te han convencido, igual que te convencen de comprar tal marca de ropa, o ser de tal color, o ser delgado, o ser tal, te convencen de eso. Antes hablamos de siendo el eterno impostor. Mira, te comento que cuando comentaste antes del feedback 360, yo cuando acabé la carrera, cuando acabé la maestría, justo antes del accidente, hice el ejercicio de feedback 360. Entonces veía cómo te analizan tus jefes, tus empleados, tus compañeros, te haces un 360, entonces te evalúan ellos y luego te evalúas tú. Y si la diferencia es grande, pues tu percepción de lo está mal. Entonces, Úrsula, yo que soy obsesivo compulsivo, lo digo claramente, me encanta, no pasa nada. Durante unos meses viví obsesionado por el hecho de ¿qué estará pensando Úrsula de mí ahora?
¿y cómo está viendo? Y, oye, ¿y cómo está mi pantalla? ¿Pero le gustará el cuadro? Oye, ¿le gustará? Oye, pues voy a ponerme tal así. Ay, si me pongo de este lado mejor. Y si pero todo es por cómo me va a ver Úrsula. Ah, pues y que me estaba pensando porque no me he puesto la camisa. Uy, oye, Bueno, oye. pero eso es algo extremadamente usual en nuestra sociedad, sobre todo, o sea, ¿qué son las redes sociales? Sino una búsqueda muchas veces de ese like, una búsqueda de esa aceptación y esa aprobación del otro. No, te estoy explicando que tiene total sentido. O sea, Claro. ¿te doy la cura para ¿Y qué eso? cambió? ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió para que ya no te importara lo que piensa Úrsula sobre el cuadro que tienes atrás tuyo? A los 6 meses me atropelló una motocicleta y cuando te levantas en el hospital así, Claro, tus prioridades cambiaron. creo que el mundo es distinto. Entonces te das cuenta y te das cuenta de lo que es importante. O sea, yo, por ejemplo, yo volví a llorar cuando me dio el sol en la cara después de 3 semanas. Yo volví a llorar cuando volví a mi casa tras 5 meses, pero a llorar como un tonto. O sea, o sea, insisto, no se lo deseo a nadie, pero es decir que a veces le damos importancia a las cosas externas o lo que piensan los demás cuando en el fondo no lo estamos escuchando nosotros primero de cómo nos sentimos. Yo por eso entonces empecé, oye, pues mira, yo soy así y a quien le guste bien y a quien no le guste, pues oye, pues bueno, pues lo aparto, ¿no? Entonces, no era parte de mi vida. O sea, a ver, tampoco voy a ir haciendo el loco por cualquier sitio, porque tampoco vivimos en sociedad. Pero de ahí a anteponer lo que quieren los demás a lo que quiero yo, no. Por eso te digo que es muy importante cuando hablamos de la felicidad que cada uno, y lo digo de verdad, y cada uno puede hacer lo que quiera. Yo no voy a que no. Que cada uno busque y gestione y trabaje su felicidad. Que cada uno defienda, pues a mí me hace feliz que mi chico me haga tal cosa o que mi chica me haga tal cosa. Pues ya está. No pasa nada. Oye, a mí me gusta mucho tomarme el café a la tal hora. Bueno, mientras sea algo saludable y un orden lógico. No, es que yo sí, me tengo que levantar. Yo, por ejemplo, no me gusta levantarme a las 5 de la mañana. Ni loco. Es una persona nocturna. Yo funciono mejor de noche. Es que eso no está demostrado nada. Afortunadamente, y en esto vamos a ser muy claros, Úrsula, y lo voy a decir bien claro, las ciencias sociales no demuestran el futuro. Vamos a repetir esto. Las ciencias sociales no demuestran el futuro. Entonces, eso es muy importante, lo digo como ingeniero, digo, es que tenéis que la ciencia ha demostrado que algo en el pasado, bajo unas circunstancias, funcionó, pero no demuestra que en el futuro vaya a funcionar también. Entonces, ¿cuánto cuesta, Úrsula, abrir la mente, a de verdad centrarnos en nosotros, descubrirnos, buscar lo que nos gusta, seguir métodos? Yo lo que sí que hago son métodos. Yo estoy métodos, o sea, Bueno, intento dar métodos. toma trabajo, ¿no? O sea, yo creo que verdaderamente, tú me dirás, en tu experiencia, ¿cuánta apertura hay a reconocerse versus el querer, por ejemplo, que tú les des una fórmula fácil de cómo van a ser más felices? Obviamente entenderán en el proceso y con tu curso que no se trata de darles una fórmula infalible y decirles que efectivamente así va a ser su futuro. Pero la mayoría de personas, pensaría yo, y me encantaría tu opinión, buscan esa fórmula inmediata. ¿Qué les dices a esas personas que quieren esa única fórmula, que quieren que se les resuelva la vida y que no quieren hacer el trabajo verdaderamente de mirarse a sí mismos y ver qué es, de nuevo, lo que los hace felices, por qué, etcétera? Bueno, es que el mundo es complicado. El mundo es muy complicado, el contexto es complicado y la gente a veces quiere un método o sea, quiere la fórmula sencilla para llegar a cualquier cosa. Y a veces, y aquí yo voy a entrar voy a entrar a hacer una crítica que está en una de mis conferencias, que yo lo digo como ingeniero. A veces la vida es una mierda. ¿Vale? Entonces, si tú te estás poniendo una fórmula, o sea, un método, voy a hacer a la ABC y me va a ir bien, y no cuentas con que a lo mejor esta vida te va a poner una putada de por medio, pues entonces no estás preparado para vivir la vida, sino para seguir fórmulas que te llevan a éxito de otras personas.
Entonces yo lo pongo como ejemplo, en una de mis conferencias. Lo pensaba, digo, mira, yo soy ingeniero, ¿vale? Soy ingeniero y yo no discuto con nadie, pero yo tengo dos opciones, ¿vale? Cuando yo me muera, que será dentro de unos 4 siglos más o menos que me aburra, cuando yo me muera, tengo dos opciones. Y esto se lo digo a cualquiera que me esté escuchando, ¿vale? Una, pensar que me muero y me carbonizo, me queman cenizas a Dios, o pensar que hay algo energético, llámalo vibra, gamma, llámalo teoflufla, llámalo lo que quieras, alma, llámalo si quieres, que se reencarna en otras vidas, ¿vale? No tengo forma de mostrarlo, no tengo ni idea. O sea, por ejemplo, hace 40 años no había wifi, no se veía internet y ahora lo manejamos. Entonces, a lo mejor hay algo que yo no conozco porque nuestro conocimiento es limitado. No tengo forma de demostrar, uno, que existe o que no existe. Y aparte conozco como física cuántica, conozco un poquito, sé los principios de incertidumbre de Rödinger y sé que a veces tenemos mucha ceguera al humano en lo que percibimos porque tenemos una capacidad limitada. No tengo capacidad de mostrarlo, ¿vale? Entonces, mira, yo me utilizo un teorema, lo que se llama el teorema del principio de Amador, que igual que existe, hay un principio, ahora no me sale el nombre, pero igual, pues me quedo con la opción más bonita, la de que hay otras vidas. Entre el que me voy al desastre o que me voy con otra vida, me quedo con la más bonita, que me voy a tener otras vidas. Cuando haces esto, insisto que soy ingeniero, racionalizo y argumento decir, bueno, es que a lo mejor en esta vida vengo a sufrir. Como forma de aprendizaje, vengo a sufrir. Y si entiendo la vida como una reencarnación, lo puedo explicar. En esta vengo a sufrir y ahora entiendo por qué me nace un hijo y se me muere, o se me muere un familiar, o se me pasa cualquier cosa, porque como mi vida no es solo una, sino son muchas, vengo a aprender cosas buenas y malas. Y entiendo por qué cuando le digo a mi hijo, hijo, no toques la cocina que te vas a quemar, y va y la toca. A veces hasta que no nos quemamos no aprendemos. Entonces, si te explico esto así, además te insisto, o sea, yo no intento convencer a nadie, o sea, ni vendo una religión, ni vendo nada, es que me da igual. Pero cuando yo me explico esto, digo, a lo mejor en esta vida vine a sufrir, a aprender lo que es sufrir y a aceptarlo y a tomarlo como un crecimiento. Por eso te digo que a lo mejor hay gente que sigue un método. Te digo, es un método muy bonito, pero es que a lo mejor te toca un accidente. Y en este caso lo digo como primera persona. Lo digo como primera persona como ejemplo, para mí. Pues yo seguía un método brutal de crecer y demás, y me fui al retrete. Y me dicen, no, es que podías haberlo evitado. A ver, una motocicleta, en fin, no voy a entrar en ese tipo de debate que no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en vez de estar luchando por ese método de éxito para hacer tal, aprendemos a vivir la vida, a gestionar la vida, a gestionar cada momento? Ya no solo vivir el presente, sino a aprender del pasado, a gestionar el futuro, a ponerse unos objetivos, porque vivimos en sociedad. Entonces, ese nivel de gestión, Úrsula, yo lo practico, me encanta, o sea, a veces lo paso mal, sí, a veces me intento de alguna forma relativizar las cosas. Y he estado muchos años escribiendo en la web, en el blog, mucho creciendo, escribiendo los libros, y ahora, por ejemplo, yo disfruto mi vida. Yo, por ejemplo, ahora no comparto en redes sociales la mayoría de las cosas. No comparto porque a mí me da igual lo que piense la gente. Me chupa un huevo. O sea, yo viajo por aquí, viajo por allá, aprendo culturas, y yo no voy a hacerme la selfie. Yo hago vídeos y luego cuando quiero lo posteo, porque lo que quiero. Pero mi vida no está en base a demostrar que lo he vivido. A la aprobación de los demás. Y Úrsula, también te digo, es algo muy normal. Es algo convencional. Y hay que aprender a vivir sin eso. O sea, nos enseñan a eso. Y hay que aprender a controlarlo. O sea, cuando uno va por un supermercado, por un centro comercial, por un mall, y ves lo de descuento 40%, rebaja 60%, sale 60%, te está llamando. Y hasta que aprendes a controlar tu cerebro y no comprar si no es necesario, el mercado te gana, el marketing te gana, la publicidad te gana. O sea, somos víctimas de un mundo en el que hay que decidir si
lo usamos a nuestro beneficio o nos usan a nosotros. Es muy complicado, son muchas horas que sería mucho que debatir, pero que eso que importante es poder gestionarnos a nosotros mismos, gestionar nuestra vida. Conocernos me parece fundamental. Fundamental. Y creo que diste un tip así soslayadamente, porque efectivamente cuando nos encontramos con algo que nos llama a reaccionar, creo que lo mejor es preguntarnos, como tú dijiste, en este caso una pregunta, ¿queremos sacarle provecho, queremos disfrutar de la vida o queremos que nos disfruten a nosotros? ¿Estamos reaccionando ante una oferta de algo que en realidad no necesitamos, no tenemos que comprar? O tenemos, o sí lo necesitamos y podemos tomar una decisión más bien en positivo. No, las preguntas siempre son muy valiosas. Preguntarse antes de actuar siempre ayuda, creo yo. ¿Cuál dirías tú que, hablando de preguntas, cuál dirías tú que es el consejo más importante que puedas darle a alguien que busca gerenciar su felicidad? Mira, para mí el consejo más importante que a veces pongo como pilar es el respeto. Si no tenemos respeto por la felicidad, por la otra persona, por el amor, por lo que quieras, de otras personas, mal. Porque cada persona es un mundo. Es más, cada persona en cada situación es un mundo. Cada persona en una situación, en un contexto, es un mundo. O sea, la persona que tienes a tu lado, si es necesario, puede ser un asesino en defensa propia. O si no, no lo harás. Es decir, o nunca, a lo mejor no lo es. Es decir, cada persona, cada contexto, en cada momento, es distinta. No es igual una persona un lunes que un domingo. O es distinto. Entonces, ¿qué ocurre? Que intentamos juzgar o evaluar en base a un método. No, es que esto funciona. Y afortunadamente, digo siempre, no somos robots, por ahora. Cuando seamos robots, entonces dirás eso que eso funciona. Pero mientras no seamos robots, siempre existe un porcentaje de que esa persona rara hace una cosa rara. A esa persona le gusta el sadomaso, le gusta el fumar, o lo que sea. Raro digo, lo que sea. Es como... Y ahí está la mayor grandeza, el respeto. Oye, ¿tienes respeto para otra persona? Antes de decirle lo que tiene que hacer, y eso se aprende muy bien en coaching, le preguntas cómo está, ¿qué te ha llevado a esto? Hay unos límites, porque es verdad que cuando estás mentorizando hay que guiar, cuando estás liderando hay que liderar un... O sea, luego hay muchos matices, ¿no? Claro, no estamos hablando de completar ciertas acciones, por ejemplo, en el espacio laboral, donde hay que hacer ciertas funciones y dar ciertas órdenes de acuerdo al rol. No estamos hablando de eso. O en la hablando... educación. Yo a mi hijo de 10 años, cuando tiraba una cosa en el supermercado, o unas patatas o agarraba algo, y se ponía, no le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te podrías sentir si tuvieras el producto? Y no me pongo a hacerle coaching. No, le digo, eso no. O sea, se educa. O sea, que luego creo que hay mucha confusión, que hay que entender qué disciplinas hay y cuándo hay que utilizarlas. Es mi opinión personal y aquí no quiero decir a nadie nada. Pero si hay una cosa que me parece importante es el tema de respeto. Respeto por la persona que está delante es distinta que tú, tiene unas características distintas, unos gustos distintos. La persona que está delante, sobre todo cuando gerenciamos la felicidad, no te enganches al método y engánchate a que funcionen, o sea, que las personas estén mejores, estén mejor. Porque los hay tan obsesionados con los métodos que se olvidan que detrás hay personas. Y no somos personas, no robots. Y entonces, por eso también hay que tener en cuenta que el mejor método de gerenciación que venga de la empresa Google puede ser una auténtica basura en tu empresa. Porque en Google, conozco las oficinas, hay espacios para jugar, para pensar, pero en tu oficina a lo mejor es una fábrica. Y no es esto, o sea, es decir, basta ya de traer esos comentarios porque además yo que tengo un poco de cultura, de haber viajado y vivido, lo que funciona a lo mejor en una fábrica de Colombia no tiene nada que ver con lo que funciona en una fábrica de Dinamarca. Nada que ver. Nada que ver. Cuando sale un empleado de Inglaterra a sus 6 de la tarde, su problema es voy a ver qué hago, porque no tengo un problema de salud, no tengo nada.
Cuando sale un empleado de Argentina a las 6 de la tarde, su problema es cómo está el tipo cambiario. O sea, son cosas distintas. Claro. Son ejemplos. Entonces, creo que el respeto, si esa palabra, pues si alguien quiere recordar, oye, ¿estoy respetando a mi pareja lo que dice? ¿Estoy respetando a mi jefe? ¿Estoy respetando a mi empleado? ¿Qué? Porque respetarles, a ver, sin que te esté pisando, evidentemente, sin que te esté haciendo nada malo, pues realmente me estoy preocupando por entender lo que quiere mi pareja, o lo que quiere mi jefe, o mi hermano, o mi madre. Respeto que él piense algo distinto, y con muchos hijos pasa igual. Es que mi madre está loca, porque tal, oye, tú respetas que tu madre quiera para ti otra cosa, desde el cariño dices, mamá, te quiero mucho, y respeto lo que tú piensas, pero no lo voy a hacer, porque me quiero a mí mismo más. Pero desde el respeto hay que hablarle, no desde, mamá, no tienes ni idea, te voy a cambiar. No. No sé si te No, cuadra no, o sea, parece muy creo genérico. que parte de lo que agregaría a eso, y que estoy de acuerdo contigo, que parte para mí del respeto, es entender que la otra persona no te está cambiando a ti. Que así tú no estés de acuerdo con la otra persona, está bien, es su espacio. Nuevamente, no tenemos que reaccionar porque lo que hace la otra persona no tiene por qué necesariamente reflejarse en ti. Si una persona tiene una manera de pensar y tú tienes otra manera de pensar, en realidad el respeto lo que es darse espacios. Muchas veces, a veces confundimos el que una persona tenga una actitud que a nosotros personalmente no nos parece acertada, como si reflejara en nosotros y reaccionamos inmediatamente de manera emocional. Pero no tenemos por qué hacerlo. O sea, creo que sí, creo que el respeto en ese sentido, para mí, como yo lo interpretaría, lo que estás diciendo es darle el espacio a la otra persona para que sea quien tiene que ser, entendiendo que darle ese espacio a esa persona no me quita a mí mi espacio tampoco. Y también respetarnos a nosotros mismos, marcarnos límites. Esto es un no, esto es un sí. Yo me expreso, o sea, si algo no me gusta, lo digo, esto no me gusta. No me lo Ujú. guardo, a ver si me lee el pensamiento y a ver si de aquí a un mes me lee el pensamiento con mis caras. No, yo me expreso, porque yo me respeto. Yo me Mm, respeto cuando algo no me gusta, pues esto no me gusta. A veces uno hay que marcar un protocolo, a veces no, pero en general yo me permito con mis amigos decirle, pues esto no me gusta. claro. Y choca un poco la atención, choca un poco porque a veces es que es muy No directo. estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero mientras se haga con respeto, no debería haber problema. Y si te digo que algo no me gusta, te voy a explicar el por qué, porque además tengo esa gran ventaja que yo me conozco mis porqués. Sí. Y cuando algo, porque insisto, me he trabajado mucho y eso me lo permito decir, y la gente dice, no, es que estoy muy genérico porque habla de su vida, ¿no? Me he leído muchos libros, pero si uno quiere totalmente repetir autores y no poner en práctica lo que están diciendo los autores, simplemente repetir autores, yo lo permito. Pero Bueno, qué pero bonito. tiene un peso especial hablar de la experiencia, creo, desde la experiencia. O sea, por supuesto que la teoría también es importante, pero creo que hay una validez de hablar y de compartir la experiencia de uno, siendo claro que parte de un autoconocimiento, de una experiencia propia, ¿no? Pedro, para variar, podría quedarme escuchándote y conversando contigo por muchísimo tiempo. Vamos a tener que retomar la conversación más adelante, definitivamente, pero cerrando, si hay una pepita de oro, si hay una idea con la cual nos quieres dejar para cerrar este lindo conversatorio, ¿cuál sería? Pues evidentemente suscribirse a Juliana Club y tener la capacidad de todas las semanas poder tener unas conversaciones que te saquen de tu zona de pensar y puedas aportar ideas y ya está. Y lo demás, pues si alguien quiere ver mi web, pedramador.com o cualquier reflexión, siempre es importante. Pero el único secreto que es válido en este mundo, lo único que No, es pero muy vamos a importante. repetir eso. Como pueden ver abajo en la etiqueta que lleva Pedro, pedroamador.com. Si quieren explorar un poco más de lo que hace Pedro, los cursos que ofrece, etcétera. Pero lo único que está científicamente demostrado, 100% demostrado, que es inamovible, es que cuando te suscribes a Juliana Club,
vas a ser más feliz porque tienes un montón de recursos a tu mano. Aprendemos cosas. De lo que se trata en realidad es eso, ¿no? Creo que no porque sea parte de este proyecto, pero ese es el ánimo. El ánimo es compartir herramientas y conocimientos que nos ayuden a florecer, a crecer. De eso se trata, ¿no? No hay cosa más maravillosa que aprender y crecer y florecer. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Por supuesto que voy a insistir en que nos vuelvas a acompañar. Con gusto, ya sabes que esto además, fíjate, me ha recuperado mejor que las pastillas, o sea que esto también es algo muy interesante, cómo te emocionas, cómo tu cuerpo funciona en base a lo que te gusta. Claro. Cómo se puede recuperar de forma espectacular. Sí, así es. Muchas gracias, Pedro. Un gustazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a todas, hasta pronto y muchas gracias por compartir este espacio con nosotras.